Comencé una relación gay a distancia. Cuando nos vimos fue inolvidable. Comencé una relación gay a distancia, sin embargo, cuando nos vimos fue inolvidable. Esa noche en el hotel él me lo hizo demasiado rico. Quédense hasta el final para conocer lo que pasó. Así que ponte cómodo y te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nunca imaginé que una simple carta pudiera transformar mi vida. Todo comenzó cuando un amigo me habló sobre un programa de correspondencia a distancia, algo que parecía salido de una novela romántica antigua. No era el tipo de persona que se involucraba en este tipo de cosas, pero algo en mí sintió curiosidad. Decidí inscribirme, sin expectativas, solo para ver qué pasaba. Mi nombre es Martín, tengo 29 años y trabajo como diseñador gráfico. Vivo en una ciudad pequeña, donde todo parece suceder lentamente, a veces casi como si el tiempo se detuviera. No tenía mucho en común con la mayoría de las personas de aquí. Por eso siempre busqué escapar de alguna manera, buscando conexiones que pudieran darme algo diferente, algo más allá de la rutina diaria. Cuando recibí mi primer correo era de un chico llamado Alejandro. Vivía en otra ciudad no muy lejos, pero lo suficiente como para que no tuviéramos contacto físico en persona. Sus palabras eran cálidas y abiertas. Hablaban de su vida, de sus pasiones y de su trabajo como arquitecto. Me impresionó su sinceridad y la facilidad con la que expresaba sus pensamientos. De alguna manera, sentí que nos entendíamos sin tener que explicar demasiado. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? Si es así, déjanos un like y suscríbete. ¡Sigamos! Los correos fueron aumentando en frecuencia. Primero una vez a la semana, luego varias veces por semana. Nuestra relación se fue tornando más íntima, a pesar de la distancia que nos separaba. Compartíamos desde anécdotas cotidianas hasta miedos más profundos. Me encontraba esperando cada nuevo mensaje con una anticipación que nunca había sentido antes. Alejandro me contaba cómo su vida diaria se veía marcada por la soledad, especialmente en una ciudad tan grande como la suya. Por su parte, yo le hablaba de la tranquilidad de mi ciudad, de lo que me hacía sentir más libre. A veces nuestras conversaciones eran largas, otras veces simplemente intercambiábamos frases cargadas de emoción, sin ser demasiado explícitos. Cada palabra suya despertaba en mí algo nuevo, algo que no sabía que existía. Un deseo que, aunque al principio intentaba reprimir, con el tiempo se volvió más incontrolable. Un día, después de varios meses de correspondencia, recibí un mensaje que cambió todo. Alejandro me propuso una idea. ¿Qué te parecería si nos viéramos en algún punto intermedio? Un lugar neutral en el que no haya expectativas, solo nosotros, sin las barreras que la distancia impone. Mi corazón dio un vuelco. La idea de encontrarnos era algo que había deseado en secreto, pero que nunca me atreví a mencionar. Sin embargo, ahora él lo sugería, y esa sugerencia se convirtió en una invitación que no podía rechazar. Después de unos días de pensarlo, acepté. Acordamos encontrarnos en un hotel en una ciudad intermedia, la más cercana a ambos. A pesar de la emoción, sentía un torbellino de nerviosismo. La distancia de las palabras escritas no podía compararse con la realidad de estar cara a cara con él. Mis pensamientos se volvieron caóticos, imaginando todos los posibles escenarios. ¿Y si no era lo que esperaba? ¿Y si la química que había sentido a través de las palabras no se traducía en la realidad? Finalmente llegó el día. A medida que me acercaba al hotel, la ansiedad crecía en mi pecho. Era un lugar moderno, elegante, con grandes ventanales y una vista impresionante de la ciudad. Me sentía fuera de lugar, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que estaba haciendo lo correcto. Cuando entré en el vestíbulo, me senté a esperar. En mi mente solo había una imagen, la de él. El mensaje que había recibido me indicó que llegaría unos minutos más tarde. Pasaron esos minutos como si fueran horas. Cuando vi finalmente a Alejandro entrar por la puerta, no pude evitar quedarme sin aliento. Era tal como lo había imaginado, pero al mismo tiempo mucho más real, mucho más cercano.
Su mirada, llena de duda pero también de deseo, se cruzó con la mía. Fue un momento extraño, como si por un segundo el mundo entero se detuviera. Nos acercamos lentamente, como si fuéramos dos extraños que no sabían qué hacer con la cercanía. La distancia que había existido durante meses se desvaneció en ese instante, pero la timidez permaneció. Sin palabras, nos miramos durante un largo minuto, como si ambos quisiéramos encontrar la respuesta a todas nuestras preguntas en los ojos del otro. Fue Alejandro quien rompió el silencio. ¿Nos sentamos?, dijo con una sonrisa nerviosa. Asentí, tratando de esconder la tensión que sentía. Nos dirigimos a una mesa en una esquina del restaurante del hotel. La conversación comenzó lenta, pero con cada palabra. La conexión que habíamos cultivado a través de las cartas y los correos electrónicos se volvía más intensa. La química que había existido en nuestras palabras ahora se manifestaba en la forma en que nos mirábamos, en la forma en que nuestras manos se rozaban de vez en cuando sobre la mesa. Finalmente, después de una cena que pasó volando, decidimos retirarnos a la habitación. No sabíamos exactamente lo que iba a suceder, pero ambos sabíamos que algo iba a cambiar. La tensión entre nosotros era palpable, y cuando entramos en la habitación, las palabras desaparecieron por completo. En su lugar, el silencio se llenó con la respiración entrecortada de dos personas que no podían esperar más. Oye, suscríbete al canal. ¡Continuemos! No fue necesario decir nada. Los movimientos fueron lentos al principio, como si estuviéramos explorando cada rincón de la intimidad del otro. Cuando finalmente nos tocamos, fue como si todo lo demás desapareciera. Las cartas, las palabras, la distancia ya no importaban. Solo estábamos nosotros, aquí y ahora, entregándonos a algo que solo se había gestado en nuestras mentes durante tanto tiempo. Era un beso que sabía a lo que habíamos esperado y deseado en cada carta, en cada palabra no dicha. Tuvimos una noche llena de pasión. Él me lo hizo de maneras que nunca me imaginé. Muchas veces mi mente quedó nublada por el placer, y así fue varias veces. Esa noche todo cambió. Ya no era solo un intercambio de mensajes. Habíamos dado el siguiente paso, uno que nunca imaginé que daría, pero que, ahora que lo había hecho, no podía arrepentirme. Al despertar a la mañana siguiente, el sol entraba por las ventanas y, aunque estábamos en un hotel, me sentí en casa, como si todo fuera más real que nunca. Estábamos juntos, y eso era todo lo que importaba. La mañana siguiente fue tranquila, casi surreal. El sol se colaba suavemente por las cortinas, iluminando la habitación con una luz cálida que contrastaba con la fría y distante realidad que habíamos dejado atrás. Desperté lentamente, con la sensación de que todo lo que había sucedido la noche anterior era un sueño, algo que se desvanecería en cuanto abriera los ojos por completo. Pero no fue así. Alejandro estaba ahí, acostado a mi lado, su respiración profunda y relajada, tan real como cualquier otra cosa. Me quedé observando su rostro, buscando signos de incomodidad o de dudas, pero no vi nada de eso. Había una paz en sus facciones que me hizo sentir más tranquilo. La conexión que habíamos descubierto el uno en el otro no solo había sido física, sino emocional. Podía sentirlo en cada pequeño gesto, en cada mirada. No necesitábamos palabras para saber lo que estábamos sintiendo. Era como si ya nos conociéramos desde siempre. De repente, Alejandro despertó. Sus ojos se abrieron y se encontró con los míos. Durante un instante no dijimos nada. Solo nos miramos, sonriendo ligeramente, como si el silencio fuera suficiente para expresar todo lo que ambos estábamos pensando. «Buenos días», dijo él, su voz ronca de sueño, pero cálida. «Buenos días», respondí, todavía con una sonrisa tonta en el rostro. No podía evitarlo. Estaba feliz, y esa felicidad era algo que nunca había sentido de esa manera antes. Nos levantamos juntos, sin prisas, disfrutando de la presencia del otro. Esa mañana no había presión ni expectativas. Estábamos simplemente allí, en ese espacio que compartíamos,
sin la distancia de los correos ni de las palabras escritas. Nos teníamos el uno al otro, y eso era todo lo que importaba en ese momento. Después de un rato, nos dirigimos al baño para prepararnos. Mientras me miraba en el espejo, me di cuenta de algo importante. Nuestra relación, nacida de las cartas y mensajes a distancia, ya no era solo un juego de palabras. Había evolucionado en algo más profundo, algo que no sabíamos cómo describir, pero que ambos sentíamos de la misma manera. Estábamos en el mismo lugar, no solo geográficamente, sino en el mismo espacio emocional. Sin darnos cuenta, nos habíamos encontrado, y lo que comenzó como un simple intercambio de correspondencia se había convertido en algo mucho más grande. Si el video te gustó y este contenido te aportó valor, déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.